La estructura está soportada por un pin A y un apoyo de rodadura B. Determine las reacciones en los soportes. Comenzamos la solución del problema utilizando un diagrama de cuerpo libre de toda la estructura completa. Es decir, aislamos de los alrededores a todas las fronteras que comprometen a esta estructura para apreciar las cargas que tienden a hacer movimientos sobre ella, ya sea por traslación o rotación, y aquellas que en los contactos permiten producir unas fuerzas reactivas que se opongan a ese movimiento de traslación o de rotación. Las fuerzas activas en este caso son las referentes a 5 kN y a 10 kN. Las fuerzas reactivas están presentes en los contactos de los soportes, bien para el punto B y el punto A, y por la teoría referente a equilibrio de cuerpo rígido, van a presentar una tendencia a la oposición del movimiento en traslación del cuerpo siempre que éste vaya en un sentido específico del movimiento. Este punto A tiene un apoyo tipo pin. Los apoyos tipo pin siempre permiten la rotación de los cuerpos, pero no permiten que estos se muevan en el sentido de las X o Y. Dicho sea de paso, el plano que vamos a trabajar en este problema siempre va a ser especificado por los ejes XY. Entonces, en este sentido aquí colocaremos a X y a Y. Como no sé el sentido de las fuerzas reactivas, los voy a colocar todas positivas. Una vez especificadas las fuerzas activas y reactivas del problema, y teniendo en cuenta que en este caso vamos a despreciar el peso de toda la estructura, pasamos a realizar, o más bien pasamos a construir las ecuaciones de equilibrio que permiten que tanto en el eje de las X como en el eje de la Y, los efectos relacionados a movimientos de traslación sean iguales a 0. En el caso de la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, todas son positivas siempre y cuando vayan hacia la derecha. Para el caso del eje de la Y, todas son positivas si estas van hacia arriba. Al hacer la operación para el eje de las X, vemos que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X solamente tiene dos componentes. Una asociada a la reacción AX y otra la componente horizontal que tiene la fuerza total de 5 kN sobre el eje de las X. Por geometría, este ángulo que está en esta parte de aquí es el mismo que el que tenemos acá. Esto es de 45 grados. Entonces, al hacer la sumatoria de fuerzas, notamos que estas dos fuerzas reactivas, activas y reactivas, de 5 kN multiplicado por el coseno de 45 grados y de la reacción en AX van todas a la derecha y en el equilibrio todas deben ser iguales a 0. Al hacer el despeje para AX, es decir, pasando el producto de 5 por coseno de 45 hacia la derecha de la ecuación, vemos que el resultado es igual a aproximadamente 3.53 kN negativos. En estática, cuando una fuerza resultante o una ecuación me da un valor de una incógnita con valor negativo, significa que la escogencia del sentido de la fuerza dentro del diagrama de cuerpo libre iba al contrario. Entonces, en este caso, la fuerza X no iba hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Para el caso de la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y, todas estas son positivas hacia arriba y en el equilibrio para estas estructuras los efectos de traslación son iguales a 0 en este eje. Vemos que existe una fuerza reactiva AY, una fuerza reactiva BY, una fuerza activa de 10 kN y una componente vertical en el caso de la fuerza de 10 kN que va hacia abajo. Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que las fuerzas reactivas son positivas, mientras que las fuerzas activas son negativas. En este caso, como el ángulo de 45 grados está enfrente de la componente vertical de la fuerza de 5 kN, tenemos acá que 5 kN será multiplicado por el seno de 45 grados. Esto debe ser igual a 0 totalmente en el equilibrio. Al hacer las operaciones vemos que la suma de AB y BY es igual, restado a menos 13,53 kN es igual a 0. Pasando el menos 13,53 kN hacia la derecha de la ecuación, vemos que la suma de AY más BY es igual a 13,53 kN.